Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablarles sobre el equilibrio ácido-base. Nuestro equipo está conformado por Ana Laura Meléndez Murrieta, Litzia Nayeli Jiménez Romero, María Rosa Ortiz Pasos, Laura Guadalupe Morreta Acuña y Alejandra Arce Esquer. La importancia del análisis del equilibrio ácido-base es que es un estudio funcional muy importante que nos permite explicar la fisiopatología de los trastornos metabólicos minerales, especialmente relacionados con los sistemas urinario, digestivo, respiratorio y endocrino. Los trastornos del equilibrio ácido-base son frecuentes en los animales debido a que existen numerosos factores que pueden llegar a producirlos, tales como los vómitos, diarreas, enfermedades hepáticas, enfermedades respiratorias, enfermedades metabólicas y afecciones hepáticas. Algunos de los sistemas con los que cuenta el organismo para la regulación del equilibrio ácido-base son seis. Primeramente son los sistemas amortiguadores pareados, donde un amortiguador es aquella sustancia con capacidad para donar o llegar a recibir los iones de hidrógeno con facilidad. Este involucra al bicarbonato y al ácido carbónico. También se encuentra la función del pulmón por su intercambio gaseoso, que ésta favorece la eliminación y retención del CO2. Después está la función del riñón, que éste contribuye a la eliminación de ácidos y retención de bicarbonatos. También tenemos los amortiguadores intracelulares, que en este caso es la hemoglobina y fosfatos. También está la actividad hepática, que ésta se encarga de metabolizar ácidos orgánicos en sus respectivas sales. Y por último tenemos la actividad ósea, que ésta se encarga de durante procesos de acidosis puede llegar a absorber hidrogeniones sustituyéndolos por iones de calcio. Algunas de las definiciones como introducción básica vendría siendo el ácido. El ácido es una sustancia que en disolución acuosa libera iones de hidrógeno. Después está la base, que esta es una sustancia que en disolución acuosa libera iones de hidroxilo. Se pueden llegar a presentar algunas alteraciones en el pH como la acidemia, que esta es la disminución de pH sanguíneo en relación a los valores de referencia. Después está la alcalemia, que es la elevación del pH sanguíneo en relación a los valores de referencia. También se encuentra la acidosis, que este es un proceso en el cual hay una ganancia de ácidos o una pérdida de bicarbonato o ambos. Esto va a provocar una reducción del pH. En cambio, la alcalosis es aquel proceso por el cual hay una pérdida de cloro o una disminución de la PCO2. La PCO2 es la presión de dióxido de carbono que se encuentra en la sangre arterial, lo que esto al estar disminuido va a provocar un incremento del pH. El nivel de pH se puede ver afectado por reacciones metabólicas y respiratorias. El cuerpo mantiene un equilibrio con los amortiguadores corporales y bicarbonato con respuesta compensatoria respiratoria o renal. Una de las alteraciones más frecuentes es la acidosis metabólica, que ésta se caracteriza por tener una acumulación o ganancia de ácidos o también a la disminución de los amortiguadores metabólicos como el bicarbonato, con una comprensión incompleta fisiológica respiratoria. De esto deriva una reducción del pH. Algunas de las causas de la acidosis metabólica, primeramente, sin ganancia de ácidos, podría ser diarrea, bicarbonaturia y el hiperadenocorticismo. Con ganancia de ácidos aumentados, podría ser el diabetes mellitus con cetoacidosis, otros casos de cetosis como la inanición o el ejercicio desmedido, también la acidosis ruminal, insuficiencia renal aguda y crónica, intoxicación con salicilatos, intoxicación con etileglicol y también el incremento de ácidos orgánicos. La segunda vendría siendo la acidosis respiratoria. Esta se caracteriza por una disminución prolongada de la ventilación alveolar, lo que va a provocar la acumulación de CO2 en sangre y se vuelve más acídica y el pH va a lograr disminuirse. Algunas de las causas que pueden provocar la acidosis respiratoria vendría siendo la obstrucción de vías aéreas, el bloqueo del intercambio gaseoso, la presión sobre los campos pulmonares, el arresto cardiopulmonar, la afección de músculos. La segunda es la acidosis respiratoria. Este proceso se caracteriza por una disminución prolongada de la ventilación alveolar, provoca la acumulación de CO2 en sangre y se vuelve más acídica, por lo tanto el pH va a disminuir.
Las causas de la acidosis respiratoria se dividen en dos. Primeramente, es el bloqueo de mecanismos respiratorios, tales como la obstrucción de vías aéreas, bloqueo del intercambio gaseoso, presión sobre los campos pulmonares, arresto cardiopulmonar, afección de músculos respiratorios y fracturas de costillas. En la segunda división se encuentra la inhibición de los centros respiratorios nerviosos. Estas se dividen en lesiones neurológicas y drogas que se le llegan a administrar a los animales. En tercera tenemos la alcalosis metabólica. Este proceso aparece cuando hay una disminución en la concentración de iones de hidrógeno y por lo tanto va a aumentar la de bicarbonato en el cuerpo y se va a reflejar con un aumento del pH. Algunas de las causas de la alcalosis metabólica son vómito, terapia de diuréticos, hiperaldosteronismo primario, hiperadenocorticismo, administración oral excesiva de bicarbonato de sodio, administración de otros aniones orgánicos en exceso como el lactato y el acetato, y también el desplazamiento de abomaso. La alcalosis respiratoria es el proceso menos frecuente y este se caracteriza por una condición que aparece por una hiperventilación alveolar. Esto va a provocar que se reduzca el PCO2 en sangre y por lo tanto se volverá más alcalina y el pH se va a ver aumentado. Algunas de las causas de la alcalosis respiratoria son la hipoxemia, también la hiperventilación compensatoria a daño pulmonar parcial, hiperventilación mecánica, mala regulación en anestesia inhalada, golpe de calor y también excitación. Bueno, aquí tenemos un cuadro representativo de cada trastorno y su alteración principal, alteración del pH y la alteración compensatoria. En la acidosis metabólica, su alteración principal es la disminución de bicarbonato por alguna insuficiencia respiratoria, lo que va a provocar una disminución del pH y su compensación es reteniendo el bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos como el dióxido de carbono, por lo tanto estos se van a ver disminuidos. En la acidosis respiratoria, su alteración es el aumento de dióxido de carbono, por lo tanto va a provocar una disminución del pH y su compensación es excretando los iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores como el bicarbonato para contrarrestar el pH disminuido. En la alcalosis metabólica, su alteración es el aumento de bicarbonato, por lo tanto va a provocar un pH alcalino. Su compensación es reteniendo los iones de hidrógeno y aumentando los amortiguadores como el bicarbonato y aumentando la retención de ácidos. En la alcalosis respiratoria, su alteración es la disminución de dióxido de carbono, por lo que va a provocar un aumento en el pH. Y su alteración compensatoria es reteniendo los ácidos y excretando los amortiguadores como el bicarbonato, por lo tanto se va a encontrar disminuido. ¿Qué es y cómo se obtiene el anión GAP y la DIF? En el organismo existe un equilibrio entre cationes cargados positivamente y aniones cargados negativamente. Siempre se mantiene esta electroneutralidad para mantener este balance siempre perfecto. Los ANB son ácidos no volátiles o anión GAP, representados por ácido láctico, sulfatos, fosfatos, cuerpos cetónicos, sales de ácidos urémicos y ácidos exógenos, como salicilatos y oxalatos. El cálculo de los ácidos orgánicos se efectúa entonces mediante la suma de los cationes sodio más potasio menos bicarbonatos más cloro. Ejemplo, un animal con los siguientes datos: sodio 151 mol por litro, potasio 5 mol por litro, bicarbonato 20 mol por litro, cloro 110 mol por litro. Al desarrollar la fórmula se obtiene ácidos no volátiles, 151 de sodio más 5 de potasio da como resultado 156, menos 20 de bicarbonato más 118 del cloro da como resultado 138. La resta de 156 menos 138 da como resultado 18 mol por litro.
DIF es la diferencia de iones fuertes como el sodio y el cloro. La diferencia normal de sodio menos cloro es de 30 a 40 mol por litro. Ejemplo, sodio 151 mol por litro, cloro 118 mol por litro. Se realiza la resta, 151 menos 118 es igual a 33. Si la diferencia es mayor a 40, se produce una alcalosis metabólica hipoclorémica, como el vómito. Cuando es menor a 30, se produce una acidosis metabólica hiperclorémica, como la diarrea. Cuando ocurre un acúmulo de aniones, el DIF disminuye y se produce una acidosis. Significado e interpretación de exceso de base. Representa solamente el componente metabólico o cambios no volátiles o del bicarbonato porque se calcula bajo. Condiciones de la presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y temperatura de 38 grados centígrados. Los valores de referencia en general se mantienen de 0 más menos 3. Valores mayores a 3 es igual a una alcalosis metabólica. Valores menor a 3 es igual a una acidosis metabólica. En casos de los valores positivos, el animal no requiere de una terapia con bicarbonato porque existe un exceso. En animales con valores negativos, se pueden calcular las necesidades para corregir el desequilibrio ácido-base mediante la siguiente fórmula. Dosis es igual a bicarbonato, mol por litro, es igual 0.3 espacio tratable por peso en kilogramo por BE, mol por litro. El espacio tratable se refiere al líquido extracelular. Por ejemplo, un perro de 20 kilogramos y un BE de 27, por lo tanto, déficit de base. Entonces, dosis de bicarbonato, mol por litro, es igual a 0.3 por 20 kilogramos por 27, es igual a 162 mol. Amortiguadores y regulación por pulmones. 1. Sistemas amortiguadores pareados. Un amortiguador es una sustancia con capacidad para donar o recibir iones hidrógenos. Es decir, van a resistir modificaciones en la concentración de hidrogeniones. El sistema amortiguador más importante del organismo es el que involucra al bicarbonato y el ácido carbónico. Este último puede ser correlacionado con los niveles de dióxido de carbono circulantes de acuerdo con la siguiente ecuación. Bicarbonato más un hidrogenión va a producir ácido carbónico. La anhidrasa carbónica va a tomar esta reacción conduciendo a la producción de dióxido de carbono y moléculas de agua, desplazando así la reacción. La proporción normal de bicarbonato es ácido carbónico en el plasma 20 en 1. Si se piensa en la ecuación anterior como un sistema de balanza, cuando disminuye el ácido carbónico o aumenta el bicarbonato, por ende va a aumentar el pH y se desarrolla un proceso de alcalosis, mientras que en la disminución de bicarbonato o incremento de ácido carbónico generará acidosis. 2. Función del pulmón por intercambio gaseoso. Va a favorecer la retención o eliminación de dióxido de carbono. 3. La función del riñón. Eliminación de ácidos y retención de bicarbonatos. 4. Amortiguadores intracelulares como la hemoglobina y fosfatos. 5. Actividad hepática. Esta se da al metabolizar ácidos orgánicos en sus respectivas sales. 6. Actividad ósea. Durante procesos de acidosis puede absorber hidrogeniones sustituyéndolos por iones de calcio. Regulación respiratoria por pH. Regulación renal. Es indispensable mantener un equilibrio de ácidos y bases para conservar el pH sanguíneo en rangos muy estrechos de manera constante y así permitir el buen funcionamiento de los sistemas enzimáticos celulares.
y la concentración de las formas ionizadas de varios electrolitos. Existen varios mecanismos para mantener este equilibrio de ácidos y bases y un pH dentro del rango de referencia. Uno de ellos es el mecanismo extracelular. Va a incluir varios amortiguadores que van a aceptar o liberar protones y minimizan los cambios en el pH, como las proteínas plasmáticas, bicarbonato, fosfatos, etc. El mecanismo intracelular por proteínas, hemoglobina, fosfatos orgánicos e inorgánicos. También se encuentra el mecanismo transcelular, intercambio de iones de potasio y de hidrógeno. El mecanismo respiratorio va a favorecer la retención o eliminación de la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, de los ácidos volátiles. El mecanismo renal se va a dar a través de la excreción o retención de hidrógeno y de bicarbonato, es decir, de ácidos no volátiles. Este es el más tardado, ya que se inicia en unas 12 a 24 horas y va a alcanzar su máxima eficiencia compensatoria entre 2 y 5 días. En causas más comunes encontramos acidosis metabólica, que es la reducción primaria de la concentración de bicarbonato, típicamente con descenso compensador de la presión parcial de dióxido de carbono. El pH puede ser muy bajo o solo algo inferior al valor normal. Sus causas son la acumulación de cetonas y ácido láctico, la insuficiencia renal y la ingestión de fármacos o toxinas. Como consecuencias encontramos en sistema cardiovascular, vasoconstricción arteriolar, disminución de la contractilidad miocárdica, reducción del flujo coronario, aumento de predisposición de arritmias ventriculares y supraventriculares. En sistema respiratorio presenta una hipoventilación con hipercapnia e hipoxemia. En metabolismo presenta hipocalcemia y una disminución en la concentración iónico-plasmático. El sistema nervioso central presenta una reducción del flujo cerebral. La alcalosis metabólica es un término que indica un trastorno hidroelectrolítico en el que se presenta un aumento en alcalinidad en la sangre, o sea un pH mayor a 7.4, lo que provoca una reducción en la concentración de iones hidrógeno en el plasma sanguíneo arteriolar. Asimismo, la concentración de cloro disminuye para compensar la elevación de bicarbonato. Tenemos tres clasificaciones de alcalosis metabólica. La leve presenta un pH de 7.4 a 7.5, la moderada un pH de 7.5 a 7.6 y la severa un pH mayor a 7.6. La acidosis respiratoria, también denominada hipercapnia primaria, es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, con incremento compensador de la concentración de bicarbonato, o sin este mecanismo compensador. El pH suele ser bajo, pero puede aproximarse a un valor normal. La acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica es asintomática, pero la forma aguda o su agravamiento provoca cefalea, desorientación, somnolencia, inquietud y ansiedad. La hipercapnia e hiperventilación provocan una obstrucción en las vías aéreas, problemas primarios de pulmón, entre otros. La alcalosis respiratoria es una reducción primaria de la presión parcial de dióxido de carbono, con disminución compensadora de la concentración de bicarbonato, o sin ella, el pH puede ser elevado o casi normal. La causa es un aumento de la frecuencia o el volumen respiratorio, una hiperventilación o de ambos. La alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica es asintomática, pero la aguda causa mareo, confusión, calambres, entre otros síntomas, y los signos incluyen hipernea o taquipnea. También pueden provocarse alcalosis respiratoria algunas drogas como silisatos, corticosteroides y santias. Los valores peligrosos que encontramos es un pH arterial a 7.6 y una presión parcial de dióxido de carbono en sangre a menor a 25. Acidosis metabólica hiperclorémica.
es una ganancia neta de moléculas de cloro con la subsecuente reducción del bicarbonato para mantener la electroneutralidad, que es el equilibrio de cationes y aniones en la sangre del paciente. Para calcular esto, se tiene que recordar que la diferencia normal de sodio menos cloro es de 30 a 40 milimoles por litro. Si la diferencia es menor a 30, quiere decir que es una acidosis metabólica hiperclorémica, y sus causas son enfermedad hepática grave, insuficiencia cardíaca congestiva, polidipsia psicogénica, hipoadrenocorticismo, administración de diuréticos, diarrea de intestino delgado, fluido de terapias agresivas con solución fisiológica y falla renal. La acidosis metabólica con Ag aumentado. Es indicativo de que existe un anión no medido en el líquido extracelular, que son el cloro, el bicarbonato y el bicarbonato. Hay acidosis endógenas por ganancia de ácido láctico, cuerpos cetónicos, fosfatos sulfatos, o acidosis exógena, que es por ingestión de salicilatos, que es la aspirina, y ácido oxacílico, que es el etilenglicol. Y esos serían los más importantes. El primer ejercicio a presentar del desequilibrio ácido-base nos presenta un paciente con un pH de 7.1. Teniendo en cuenta el valor de referencia va de 7.30 a 7.42, entonces se encuentra bajo, presenta una acidemia. La presión de dióxido de carbono está baja, ya que está en 22 y la referencia va de 28 a 42. El anión bicarbonato se encuentra bajo, al estar en 10, el valor de referencia va de 18 a 24. El potasio se encuentra en un rango normal al encontrarse en 5.06 y se permite del 3.6 al 5.3. El sodio de igual manera se encuentra normal, se va de 155 y la referencia es de 143 a 157. El cloro se encuentra elevado, ya que la referencia va de 110 a 125 y se presentó 130. Quiere decir que hay una hipercloremia. El bicarbonato se encuentra bajo al estar en 9 y la referencia va de 14 a 24. El anión GAP se saca con la fórmula que se ve en la pantalla, que es sodio más potasio, y eso se le va a restar el anión bicarbonato más el cloro. Ya sustituyendo los valores nos da un resultado de 20.06 y se encuentra en el rango normal, ya que la referencia va de 10 a 24. La diferencia se saca entre el sodio, se le va a restar el cloro. 155 menos 130 nos da un valor de 25. Se encuentra bajo, ya que la referencia va de 30 a 40. Se concluye que el paciente presenta una acidosis metabólica sin ganancias de ácidos orgánicos. La anión GAP se encuentra normal, por pérdida de bicarbonato con hiperclorémica. Y el paciente presenta una diarrea. En el segundo ejercicio se observa mediante los resultados de gasometría y bioquímica, primeramente con el pH de 7.52 y comparándolo con los valores de referencia se observa un pH muy alcalino. Por lo tanto, el desequilibrio ácido-base es una alcalemia. Al observar lo que es el PCO2 y el bicarbonato tienen un resultado muy elevado. Por lo tanto, con las explicaciones anteriores, esto nos quiere dar a entender que es una alcalosis metabólica. Esto se puede dar por una alteración en la compensación incompleta fisiológica respiratoria en la que se encuentre el animal. Al observar los siguientes electrolitos, tales como el potasio, sodio y cloro, se encuentran en niveles disminuidos en comparación a los valores de referencia. Por lo tanto, según la literatura, esto puede deducir que es una alcalosis metabólica hipoclorémica. Esto se puede presenciar por diferentes alteraciones, tales como el vómito o la torsión gastrointestinal, lo que va a provocar esto un aumento del bicarbonato. Para obtener lo que es el anión GAP se realizó la siguiente fórmula, que es sodio más potasio menos el bicarbonato más cloro. Aquí se tienen todos los valores y nos dio un resultado de 11.77. Por lo tanto, los valores de referencia es de 10.0 a 24.
por lo cual se obtuvo un resultado normal. Para sacar el diferencial solamente se tiene que realizar la siguiente fórmula, que es el sodio menos el cloro. Aquí se tienen los resultados y nos dio un resultado de 47. En la literatura nos dice que si el resultado sale más de 40, esto se llega a tratar de una alcalosis metabólica hipoclorémica, que se llega a asociar con el vómito. Por lo tanto, el bicarbonato se va aumentado para compensar esta alteración. Por lo tanto, se selecciona lo que es el vómito y neumonía. El vómito, como se explicó anteriormente, por alcalosis metabólica hipoclorémica, y la neumonía por la compensación de insuficiencia ventilatoria que tenía el animal. Este es el ejercicio 3, en el que el pH está por abajo de los valores de referencia y el CO2 y el bicarbonato está por arriba de los valores de referencia. Esto quiere decir que es una acidosis respiratoria. Dentro de las causas de la acidosis respiratoria está el bloqueo de mecanismos respiratorios y por la inhibición de los centros respiratorios nerviosos. Dentro del bloqueo de mecanismos respiratorios se encuentran las neumonías. Esto quiere decir que es la respuesta E. Está en la respuesta C, vómito y neumonía, pero se descarta ya que vómito no es una causa de acidosis respiratoria. Para poder evaluar a este paciente, notamos que tiene niveles de pH normales, presión arterial elevada y bicarbonato elevado. Así sabemos que el aumento de pH inhibe los quimiorreceptores, causando una disminución en la ventilación respiratoria, reducción en eliminación de dióxido de carbono y un aumento en la presión de dióxido de carbono arterial. Entonces, si tenemos cambio en presión arterial, el problema es respiratorio, y si el cambio es en bicarbonato, el problema es metabólico. Para poder decir que el paciente tiene diabetes, debe de haber una pérdida excesiva de HCO3, pero solo hay un aumento, y por ende descartamos diabetes. Dicho lo anterior, si hay aumento de pH con aumento de bicarbonato en sangre, es posible causa de vómitos prolongados, y como hay cambio en presión arterial, eso nos indica que tiene neumonía. Sabiendo todo esto, podemos deducir que el paciente presenta vómito y neumonía.